Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. En 2 semanas más, en 2 domingos más a esta hora, ya tendremos resultados electorales de primera vuelta presidencial y las parlamentarias. Y además tendremos decore. La semana que viene, esta semana, es particularmente intensa. Se empieza a votar mañana mismo o se empieza a discutir acusación constitucional contra el presidente de la República. Se va a votar el cuarto retiro. Se va a votar extensión de estado de excepción en la Araucanía. Bueno, todo eso en medio de una agenda muy covidizada, si se quiere mencionar un término para las candidaturas presidenciales. Pero hoy tuvimos una consulta ciudadana en la Araucanía con resultados muy interesantes de analizar. Más del 80% de las personas que participaron, 144.000 y fracción, casi 145.000 personas votaron. Y más del 80% estima de la ciudadanía, en esa zona de la Araucanía, de que debiera continuar el estado de excepción constitucional que hoy día, que el estado de emergencia que hoy día opera. Vamos a estar conversando con Pablo Urquiza, que es el coordinador de la macrozona sur, que de la zona. Vamos a conversar con él qué es lo que ha pasado esta semana, qué es lo que viene y qué es lo que debiéramos esperar. Aquí estaremos y le damos la bienvenida en Estado Nacional. Estos graves hechos no hacen más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional. Y el estado de excepción lamentablemente trae enfrentamientos y trae personas muertas. Cuando nosotros estamos viendo que hay encañonamiento de niños, cuando descarrilan trenes, la verdad es que parece razonable. Rechazamos categóricamente el estado de emergencia constitucional en el territorio histórico mapuche. Es improcedente que se vuelva a reinstalar el estado de excepción porque no es una medida política que la requiere Gualmapu. Que la presidenta de la Convención Constitucional se ponga rápidamente y sin conocer todos los antecedentes del lado de los violentistas, de quienes están promoviendo una lucha armada, de quienes no están por buscar el diálogo y la paz. Eso nos parece inaceptable. Por los huichaves caídos en combate, fuera los milicos y los pacos del Gualmapu. Ya estamos aquí en nuestro estudio para conversar con Pablo Urquiza, que es coordinador de la macrozona sur. Pablo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Matías. Muy ocupado con el estado de emergencia. ¿Por qué está aquí en Santiago usted? Precisamente porque estaba en Temuco hoy día, estuve todos los días en Temuco y mañana tengo reuniones con el presidente y con el ministro de Interior. Vino a reuniones. Así es. Perfecto. Bueno, cuénteme usted, estuvo en Temuco, estuvo en la zona. Los resultados son muy interesantes, los que da esta consulta, 81,56%, los últimos números que vi, se han expresado a favor de mantener, de extender este estado de excepción, con una participación de casi 145.000 personas, que es alta la participación si la comparamos con la última elección de gobernador. ¿Nos puede dar más detalles cómo se votó en distintas comunas, cuál es la participación y el resultado en distintas comunas? Sí, a ver. Primero que todo es una participación extremadamente importante. Si uno lo compara solo, por ejemplo, con las primarias en la región en donde estaba Chile Vamos y también Apruebo Dignidad, son 12.000 votos más que esa elección precisamente de primaria. Y desde esa perspectiva, ¿la suma de las dos primarias? La suma de Chile Vamos con Apruebo Dignidad en la región son las únicas dos primarias que hubo. Son 12.000 votos más. Ya, perfecto. 12.000 votos más, por lo tanto es una participación muy relevante, y esa participación que corresponde al 81,56% precisamente lo que hace es ratificar lo que uno ve en terreno. Y uno ve en terreno como personas mapuches y no mapuches, familias enteras, lo que nos piden es que precisamente se puedan utilizar todas las herramientas del Estado para ir en favor de ellas, en contra del terrorismo, del narcotráfico y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva, la decisión o la aprobación, ¿cierto?, de esta consulta no hace más que ratificar
la decisión correcta del presidente cuando el 13 de octubre decretó el estado de emergencia para ir en ayuda de estas familias mapuche y no mapuche. En la segunda vuelta de gobernadores, en la zona de la Araucanía votaron 124.000 personas y hoy día votaron 145.000. O sea, más personas. Hay interés, eso quiero decir. No es una consulta cualquiera que la gente no enganchó. Fue a votar mucha gente. Me gustaría, porque yo por lo menos en la página me metí hace muy poco rato a buscar detalle, no hay exactamente, hay de participación, pero no de resultado. En las zonas, por ejemplo, más conflictivas. En las zonas más conflictivas, muy superior el porcentaje al 90%. Ercilla, Collipulli. 90% de aprobación. De aprobación. ¿Van a estar esos resultados Eso, desagregados? Esos resultados corresponden, recordemos que esto es una consulta que no es del gobierno. No, yo sé, Ivo. Sino que corresponde al gobierno regional, que es independiente del gobierno. Por supuesto. Y además con los 32 alcaldes que son tanto de centro derecha como también centro izquierda y de izquierda. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, tiene un apoyo transversal, no solo en la organización y la legitimación de la consulta, sino también, por cierto, la votación, que es escuchar a las personas que viven y sufren día a día los efectos de la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Pablo, ¿habrá posibilidad de desagregar resultados, por ejemplo, sin nombre naturalmente, pero por ejemplo, en qué pasa en comunidades? ¿Qué pasa, cómo se votó en zonas, por ejemplo, más cercanas a Temucuicui, por ejemplo? ¿Tiene resultados? Hay un padrón electoral, ¿Sí? Y ese padrón electoral, esa base me imagino que el gobernador con los alcaldes, ¿cierto?, van a tener toda la información para poder proveerla y poder ponerla a disposición de nosotros. Porque que no digan, o que para saber si que efectivamente votó población de la Araucanía, indistintamente si pertenecen o no a comunidades, a pueblos originarios, descendientes de, o si no hay un patrón que pudiera determinarse, votaron estos y no estos otros. Es que esa discusión, si es que es mapuche o no mapuche, me parece que no corresponde porque es no conocer lo que está viviendo esa realidad. Y esa realidad es que son familias, mapuche o no mapuche, las que sufren las consecuencias del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos un carabinero muerto, que es el cabo Naín, que era mapuche. Doña Cecilia Jara Yancavil, que les atentan permanentemente sus maquinarias. Y así una serie de personas que efectivamente corresponden al pueblo mapuche y que necesariamente están pidiendo día a día más herramientas de parte del Estado para darle la seguridad. ¿Para qué? Para poder trabajar tranquilos, para vivir con sus familias, para ir al colegio, escuelas quemadas, iglesias quemadas, católicas, evangélicas. Pablo, ¿cuál es el escenario post-consulta? A partir de mañana, ¿qué es lo que viene en la Araucanía? ¿Qué debiera esperar la ciudadanía allí, la población? Bueno, primero que todo, el estado de emergencia sigue hasta el 11 de noviembre. Eso y por sí lo o tanto sí. se están disponiendo todas las estrategias para ¿qué? Para ir en 3 líneas. Primero, la disuasión. Segundo, la visualización. Y tercero, la intervención. La disuasión a través de los Humvee, de los MOWAC, de los helicópteros, de las fiscalizaciones marítimas y también la visualización, es decir, que se vea. La señora del César no solo debe serlo, debe parecerlo, por lo tanto nos tienen que ver presente. Y también las intervenciones, es decir, cómo en los operativos policiales respectivos el Ejército o la Armada también puede apoyar para efectos de ¿quién? De ir a desarticular a quién, por ejemplo, a la Huaychana Ucamapu. Huaychana Ucamapu es la orgánica radicalizada y terrorista que todos vimos, ¿cierto?, en el video, con más de 40 personas con fusiles de guerra y que se ha adjudicado por que vamos a hablar de eso en particular, pero quiero ir a terminar, por así decirlo, el proceso legislativo que tiene, ¿no es cierto? Hay que ir al Congreso, van a ir al Congreso martes 9. Exactamente. Si es que no se logra votar allí, automáticamente queda aprobado por otros 15 días más. Así es. Y no está muy claro que alcancen por la depende de la acusación constitucional. Claro, vicisitud legislativa. ¿Cuántos, a juicio de ustedes, cuántos periodos más de 15 días se necesitan para hacer un cambio, para mover la aguja en lo que está pasando en la Araucanía? Matías, nosotros estamos ocupando todos los elementos que nos da el ordenamiento jurídico y constitucional. Recordemos que previo al estado de emergencia nosotros ingresamos un decreto, que es el decreto 249, que es similar al 265 que está en el norte y que permite a las Fuerzas Armadas sin estado de excepción poder colaborar en el ámbito logístico, de transporte, tecnológico y vigilancia contra qué en el norte, contra el narcotráfico. Y fue rechazada por la Contraloría. Y la Contraloría lo rechazó. Ese decreto tenía un horizonte de 1 año.
¿Por qué? Porque se necesita, evidentemente, una capacidad mayor. ¿Para qué? Para enfrentar estas orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona, que no son delito común. Cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, este reacciona. Por eso hemos visto estos atentados donde lo que piden es que no esté el Estado presente. ¿Quiere decir que ustedes van a insistir, hasta al menos el término de este gobierno, que es marzo, de manera indefinida, cada 15 días, de solicitar al Congreso Nacional que le extienda este estado de emergencia? Matías, la justificación no del presidente, sino que constitucional del estado de excepción es la grave alteración del orden público. Sí, le entiendo ese punto. Mi pregunta es otra. ¿Ustedes van a insistir, como están insistiendo ahora, cada 15 días indefinidamente hasta el final del periodo presidencial? Mientras exista una grave alteración del orden público producido por el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, es la razón de ser de un estado de emergencia. Por lo tanto, intuyo que si ustedes tenían con ese decreto un horizonte de un año, van a estar al menos hasta el final de este periodo pidiéndole al Congreso esto. Cada prórroga se tiene que ir evaluando y es el presidente el que tiene siempre la última palabra para poder solicitarlo o no. Se va a ir evaluando prórroga a prórroga. Vamos a la tercera prórroga o a la segunda prórroga, un tercer periodo de 15 días. ¿Cuál es el balance que se hace? ¿Ha habido cambios relevantes en este mes que ya Matías, la estadística que tenemos es al día 20, ¿ya? Al día 20 del estado de emergencia, los atentados incendiarios se redujeron un 48%, los hechos de violencia un 65%, la media diaria de hechos de violencia era 6,8 diarios, pre-estado de emergencia a 2,4 post-estado de emergencia, las usurpaciones un 88% menos, los detenidos al día 20, más de 59 detenidos. Por lo tanto, los efectos y el balance, por cierto, que es positivo. Esto sin perjuicio de que pueden existir atentados incendiarios o otro tipo de realidad. Da la impresión de que pueden ser menos, pero hemos visto hechos de violencia más graves incluso. Bueno, hemos tenido de altísima gravedad antes, pero con más frecuencia y todos muy graves. Quema de escuela, descarrilamiento de tren, la muerte de un comunero el otro día, el miércoles recién pasado. Es decir, hechos muy, muy graves en los últimos días. ¿Esto es qué? ¿Cómo es una reacción? Pero, por cierto, es una reacción. Por ejemplo, solo un ejemplo, el caso de Carahue de la semana anterior, en donde el día lunes, en Carahue precisamente, se queman más de 10 cabañas, se atentan con disparos, se afecta la integridad física y psíquica de niños, de adultos, de familias enteras. ¿Quién se la adjudica? Se la adjudica la Huaychana Ucamapu. ¿Qué es lo que pide la Huaychana Ucamapu? Pide reivindicar ¿a quién? A Luis Tranamil. Luis Tranamil está hoy día en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín. ¿A quién más? A Emilio Berhoff. ¿Qué es lo que está Emilio Berhoff? Imputado en prisión preventiva por tráfico de drogas, 850 kilos de pasta base. ¿Y qué es lo que piden? Piden que salgan los militares, que no exista más policía, no exista más militares en la zona. ¿Por qué? Porque quieren seguir con sus atentados, quieren seguir con sus quemas de iglesias, quieren seguir afectando a comunidades mapuche y no mapuche y quieren también seguir con sus negocios, tráfico de drogas, robo de madera, robo de vehículos y tráfico de armas. ¿Por qué no me habla justamente de esta organización, que es la organización que usted me menciona, que es la Huaychana Ucamapu, que es la que graba este video donde pide que salgan las Fuerzas Armadas, que salga la policía incluso, y muestran poder de fuego importante, muestran uniformidad en cascos, en chalecos antibalas? No parece ser algo muy al lote, parece algo muy organizado. La Huaychana Ucamapu es una orgánica radicalizada y terrorista que opera en distintas partes de la macrozona sur. Opera en la ruta P72, por ejemplo, entre Cañete y Tirúa, opera también en la región de la Araucanía, también en la región de Los Ríos, y esta tiene una organización vinculada a una cantidad importante de integrantes, obviamente todos delincuentes, y no solo delincuentes, sino que además con gran poder de fuego, como lo vimos con fusiles de guerra. ¿Y qué es lo que hacen? A través de sus acciones lo que hacen es instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche para poder esconder sus lucrativos negocios como son el robo de madera, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero a juicio de ustedes, ¿estas organizaciones son meras organizaciones delictuales de tráfico de droga o hay una mezcla también con comunidades y hay una mezcla también con demandas legítimas del pueblo mapuche? Es decir, ¿aquí se están escondiendo o hay una mezcla de ambas cosas y que ellos aprovechan? No, acá hay una
instrumentalización de las legítimas demandas del pueblo mapuche. Acá lo que hacen es quemar iglesias católicas y evangélicas, quemar escuelas, quemar casas, atentar contra las personas. No solo atentar contra las personas, sino muchos de sus integrantes están imputados por asesinatos y por lo tanto, en esa perspectiva, lo que hacen necesariamente es instrumentalizar la causa mapuche para poder esconder su ilícito lucrativo. ¿Cuál es su testimonio, cuál es su feeling en el terreno de las comunidades de gente de a pie, gente de trabajo, gente normal respecto de estas organizaciones? Se sienten absolutamente atemorizadas. Personas mapuche y no mapuche se sienten atemorizadas. No se sienten atemorizadas de denunciar, no solo denunciar, sino que además de expresar, de comunicarse con las distintas organizaciones del gobierno. ¿Por qué? Porque se sienten amenazadas de que les van a atentar. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que ocupan esta organización? El concepto es yanacona, es decir, traidores. Pablo, ¿cuánto tiempo lleva funcionando esta organización y por qué la inteligencia en Chile no ha podido dar con la organización y desbaratarla? Sí. Hoy día tenemos varias organizaciones radicalizadas y terroristas que operan en la zona. Tenemos la Huaychana Uncamapu, que nace el año 2016 como una decisión de la coordinadora Arauco Mayeco, que todos conocemos. Sí. También la resistencia mapuche Lafkenche, que opera en la ruta P72, la ruta P60, entre Cañete con Tulmo, Cañete Tirúa, que es precisamente la región de Biobío y la provincia de Arauco. También la Liberación Nacional Mapuche, la resistencia mapuche Mayeco, que es la Temucuicú propiamente tal. Y desde esa perspectiva hay una serie de orgánicas que están operando. Ahora, la pregunta es por qué no se han logrado desarticular. Sí. Bueno, se están desarticulando. O sea, cuando se reivindica a Luis Tranamil... No sé, en ese video no se ve muy desarticulada la organización. Pero cuando tenemos a Luis Tranamil en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naim, es una persona que es integrante de la UAM. Cuando tenemos a Emilio Berjo por tráfico de droga, 850 kilogramos... ¿Son de estos mismos grupos? Son de estos mismos grupos. ¿Ustedes tienen identificado quién es el vocero ese que habla? Tralcal Quidel también, matrimonio Luxinger-Macay. Es decir, hay una cantidad de personas, son 80 personas que hoy día están en prisión preventiva que corresponden a esta organización. 17 condenadas, 63 en prisión preventiva que corresponden a esta orgánica radicalizada y terrorista. ¿Tiene identificado el vocero que hablaba el otro día, por ejemplo? ¿Saben quiénes son sus líderes? Los líderes de la orgánica radicalizada y terrorista los tenemos identificados. Ese vocero en específico está todavía encamuflado, ¿cierto? Encapuchado. Sí. Y la voz está alterada. Es parte de la investigación que se inició primero de oficio por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y también con la querella que nosotros ¿Tienen identificado cuándo se grabó ese video? ¿Dónde se grabó ese video? Eso es parte de la investigación que estamos haciendo. ¿Pero han avanzado en eso? Absolutamente. ¿Y en qué zona opera fundamentalmente ese grupo y ese grupo que vimos en el video? Matías, eso es parte de la investigación precisamente que estamos viendo con el fiscal Garrido y esperamos prontamente desarticularlo. Parte de lo que se está investigando también es lo que ocurrió esta semana, el miércoles, en la zona de Cañete, donde murió Jordan Liempi Machacán, de 23 años, en un hecho en que primero se dijo que había 2 personas muertas. ¿Cómo puede producirse un error de esa cuantía que después resultó ser una sola persona muerta? ¿Cómo se produjo eso? Bueno, esa ruta es una ruta que permanentemente se producen atentados y ataques armados. Solo por dar un ejemplo, de los últimos 5 años, es decir, 2014, 2021, básicamente se han producido 390 hechos de violencia vinculados a ataques armados, atentados incendiarios, corte de ruta y también robo de vehículos. De esos 397 hechos de violencia, el 74% en esa ruta se produjo entre el 2020 y el 2021. Este año solo hay 38 ataques a carabineros en esa misma ruta y 111 vinculados a civiles también. Y desde esa perspectiva, obviamente, una ruta que es dominada desde esa perspectiva por orgánicas radicalizadas y terroristas. Previo a la situación del día miércoles pasado, lo que ocurrió fue la eliminación de la barrera de Huentelonen. ¿Qué es la barrera de Huentelonen? Donde se produjo todos estos hechos. Es una barrera que tenían estas orgánicas radicalizadas y terroristas donde ejercían control territorial. Cobraban peajes, veían quién entraba y quién salía, intimidaban a las personas. ¿Y qué hizo la Armada en conjunto con Carabineros de Chile? Eliminarla, suprimirla, hacer presencia del Estado. Obviamente, esa misma presencia causa, frente de nuevo a la orgánica radicalizada y terrorista, reacciones, y esas reacciones las vimos con los ataques
que sufrieron tanto Carabineros como la Armada y quienes en legítima defensa obviamente repelieron ese ataque. Pablo, la investigación que se ha hecho esta semana, ¿hubo ya posibilidades de establecer de dónde proviene el disparo de la muerte de este comunero? Sí, la autopsia ya está. Yo me comuniqué recientemente con la fiscal regional, Marcela Cartagena, quien hizo algo que a mi juicio es correcto, que es dividir la investigación. Una parte es la persona fallecida y los 3 heridos, que está siguiendo un fiscal, y otro es los ataques armados propiamente tal, y también las detenciones. Recordemos que hubo 3 detenciones y en esas detenciones habían fusiles de guerra, más de 50 municiones 5.56 correspondientes a otro fusil de guerra y una serie de municiones también correspondientes a otros tipos de armas. Y desde esa perspectiva, esas 2 causas que siguen en paralelo, todavía el nexo causal, el tipo de armas, quién hirió o qué se materializó en esa perspectiva, es parte de la investigación y se está llevando por parte del fiscal Yáñez. Dígame una cosa, estas rutas que usted me ha mencionado, que han estado o cortadas o intervenidas o controladas por estos grupos, ¿en este momento están liberadas completamente? En este momento es parte del plan que el jefe de la defensa, Jorge Parga, precisamente tiene para efecto de que las personas puedan libremente circular por las distintas rutas. ¿Pueden? Hoy día, ¿las personas pueden transitar por esa ruta libremente o todavía no? Esa es parte de toda la estrategia que se ha llevado desde, no de hoy día. No, también, pero yo le pregunto si es que hoy está liberada. Desde el día 1, no conozco ahora la situación de la ruta, pero hasta hace 2 horas obviamente se puede... bueno, me refiero a eso, me refiero a que en la actualidad se han liberado ya. No hay ninguna ruta que esté tomada por grupos que no sean las fuerzas policiales regulares de Chile. Todas las rutas, ese era un objetivo primordial desde la perspectiva del estado de emergencia, que es poner todos los elementos a disposición para que las rutas estuvieran despejadas y que precisamente las personas puedan circular libremente, sin miedo, sin temor y sin terror de la orgánica radicalizada y terrorista. ¿Hay comunidades todavía donde las fuerzas policiales, por orden de la justicia o del Ministerio Público de Chile, no pueden entrar como ha ocurrido recientemente? Hay comunidades, obviamente, hay lugares, zonas que son más complejas que otras. Y esos lugares o zonas precisamente son parte de la acción del Estado. Ya lo vimos, o en Telolén, la eliminación de esa barrera sanitaria, que es comillas sanitaria, pero una barrera de control territorial, y donde permite el libre tránsito de las personas en la ruta P72. Por último, ¿coincide con el gobernador Luciano Rivas que ha dicho que la policía está sobrepasada en esa zona? Nosotros creemos que estamos hablando de un nivel de violencia que es distinta a cualquier otra parte de Chile. El nivel de violencia es un nivel de violencia terrorista. No hay terrorismo en las otras partes de Chile. En la región de la Araucanía, en la región de los ríos, en la región también del Biobío y también del lago, hay terrorismo puro y duro, con arsenal de guerra, con fusiles de guerra, con municiones de guerra, y desde esa perspectiva hay que poner todos los elementos que tiene el Estado para poder enfrentarla y desarticular esa orgánica radicalizada. ¿Por qué a esta altura, cuando el gobierno está a punto de terminar, da la impresión de que la intencionalidad de intervenir esa zona es más fuerte, es más decidida ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se lo explica? Y por último, ¿cuál es el balance que hace usted de su gestión cuando estamos a pocos meses de que termine el gobierno del presidente Piñera? Matías, este año 2021 habíamos tenido o tenemos varios índices positivos en ciertas líneas. Por ejemplo, 509 detenidos a la fecha. El primer semestre ya llevamos un 407% más de detenidos que el mismo periodo del año pasado. Un 148% más de municiones incautadas, 667 armas incautadas, fusiles de guerra, droga, 904 kilogramos de droga pastadas de cocaína y también marihuana, 10.245 plantas de marihuana. Pero ¿qué nos pasaba? Que los hechos de violencia igual seguían subiendo, un 46% más. Y desde esa perspectiva, el presidente hizo todo lo correcto, que es decretar el estado de emergencia. ¿Para qué? Para poder contribuir a dar más tranquilidad a las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur. ¿Cuándo hizo eso? Del terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. ¿Cuándo hizo eso? El 13 de octubre, pero previamente... ¿No le parece un poco tardío cuando está terminando el periodo presidencial? Matías, previamente recordemos que estuvimos 1 año 8 meses con un estado de excepción, que es el estado de catástrofe, donde también estaban precisamente los militares vinculados al COVID, pero también colaboraban en lo que dice relación con la violencia en la macrozona sur. Pablo Urquiza, coordinador de la macrozona sur, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Estado Nacional. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien.
Bueno, como le decíamos al principio, hay tantos y tantos temas de la semana que viene y qué decir las próximas 2 semanas que son las finales antes de la primera vuelta presidencial. Ya nos cambiamos de set aquí mismo porque está nuestro panel para compartir justamente el debate de los temas que nos convocan esta noche. Por acá sigo haciendo cuarentena preventiva, ningún síntoma, pero nos vamos a cuidar. Cariños a Gabriel. Nuestra campaña no se detiene, nuestros comandos, nuestras compañeras y compañeros están trabajando en la calle. El test rápido me salió mal, o sea, inconcluso, y eso complica el viaje. Yo creo que el único candidato inconcluso que yo conozco es él. No tiene siquiera la capacidad de venir a dar la cara, que se presente frente a la justicia. Más allá de la falta de respeto que implica con los chilenos y chilenas, nos recuerda también el drama de las pensiones alimenticias no pagadas por hombres irresponsables. Estamos ya de vuelta, más bien estamos ya en nuestro panel y presentamos de inmediato a los invitados de esta noche. Lucía Damet, muy buenas noches, gracias por estar aquí. En representación del comando Gabriel Boric. Así es. Muchas gracias. Cristian Valenzuela, que ha estado ya varias semanas, del comando de José Antonio Kast. Cristian, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Ignacio Bustos, del comando de Marco Enrique Sominami. Ignacio, gracias por estar nuevamente también. Buenas noches, Matías. Guillermo Larraín, de la candidatura Yasna Proboste, está esta noche con nosotros. Guillermo. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Y Kate Martorell, del comando de Sebastián Sichel. Buenas noches, Kate. Gracias por estar. Buenas noches, Matías. Gracias. A ver, partir por el fin de las encuestas. Ayer se terminaron las encuestas, pero el fin de la publicación de encuestas. Se van a seguir haciendo encuestas. Probablemente ustedes en los comandos les van a llegar a encuestas, otra cosa es que las muestren o no. ¿Eso por qué ocurre? Y si ustedes creen que las encuestas son la última foto que vimos los ciudadanos ayer, o alguien tiene encuestas distintas. ¿Catherine? Bueno, nosotros sí tenemos encuestas distintas y también a mí me pasa... dicen? No, nosotros las encuestas que tenemos, la verdad es que nos muestran mucho más cercanos a... ¿Dónde ubican a su candidato Sichel? Bueno, va variando, ha ido variando, pero la verdad... La mejor que tiene usted disponible. No, pues la mejor que nosotros tuvimos en su minuto... La mejor, la última y mejor que tienen para su candidato. En segundo lugar. Tenemos algunas en segundo lugar, tenemos otra en tercer lugar. Lo que nunca hemos tenido es en cuarto. Esa nunca la hemos tenido. Pero la mejor que tiene usted aparece Boric, me imagino. O no creo que lugar, casi Sichel, ¿no? Boric o Yasna Proboste. Y luego ustedes. Yasna no. Yasna nunca ha aparecido en nuestra encuesta sobre ¿Y de cuándo es esa última que tiene usted que dice Boric, luego Sebastián Sichel? Hacemos semanales, pero lo que yo quiero decir de las encuestas es que a mí me da la impresión que hoy día las encuestas mueven la aguja de la opinión pública. Y yo tengo la impresión de que las encuestas son contestadas más que nada por personas que les interesa demasiado la política. O sea, por ejemplo... Si a mi mamá la llamaran y le dijeran, le vamos a hacer una encuesta política, mi mamá no, muchas gracias. Digamos, Ahora, si a mí me llamaran, probablemente me tomaría media hora para contestar la encuesta. Entonces, yo creo que la encuesta lamentablemente mueve mucho la aguja. Me pasó ayer, fui a hacer campaña a Quillota, a San Pedro, y las personas ya dan por hecho, por ejemplo, que lo que señala una encuesta es un resultado. Entonces, yo voy a votar por el ganador y creo que finalmente eso busca mover la opinión pública. Cristian Valenzuela, ¿ustedes tienen encuestas distintas a las que hemos visto la ciudadanía? Nosotros no tenemos encuestas, no hacemos encuestas. Ojalá Catherine nos pueda compartir su encuesta porque creo que es interesante. Pero yo vuelvo a repetir el punto que he repetido toda la semana, que las encuestas efectivamente muestran tendencias, muestran fotos del momento, pero no son definitivas. Para nada. Más allá de lo que digan todas las encuestas, cómo han cambiado en este tiempo, quedan 2 semanas de campaña, donde yo al menos creo que hay 4 candidaturas que están ahí, y finalmente la única encuesta que vale es la del 21 de noviembre. Cristian, ¿de verdad crees que hay 4 candidatos, o sea, entre 4 candidatos 2 van a pasar, no otros 7, o sea, hay 4? Yo creo que las 4... O sea, para decirlo con nombre, Boric, Sichel, Proboste y Kast, 2 de esos 4 pueden Con pasar. mucho respeto por la candidatura de Marcos, sin ningún sentido de despreciativo. no es peyorativo, creo que se entiende. En este minuto hay 4 candidaturas que pueden pasar a segunda vuelta perfectamente, independiente que muchas de esas encuestas hoy día pongan a José Antonio y a Gabriel Boric en primer y segundo lugar. Lucía Damer,
Sí, a ver, nosotros tampoco tenemos encuestas propias, pero hemos analizado muy bien las encuestas que están en el mercado dando vueltas. Efectivamente, las encuestas hoy en día son tan líquidas como los candidatos, ¿cierto? La verdad es que las encuestas muestran un nivel de conocimiento de algunos candidatos, de rechazo, de aprecio. Y también hay que tener en cuenta que hay algunas encuestas que no son encuestas electorales, sino son encuestas de opinión general, y de ahí se puede sacar poco. Yo creo que las encuestas sabemos varias cosas en nuestro comando. Uno, que Gabriel Boric tiene capacidad de pasar a la segunda vuelta, que tiene un espacio ganado en el mundo de la gente de la centroizquierda, de la izquierda, que tiene conocimiento en la ciudadanía, pero que tenemos que hacer una tarea sustancial para que la gente salga a votar el día de la elección, y que de ahí en adelante para la segunda vuelta queda un espacio importante que ganar también. Y en el periscopio de ustedes, ¿cuántos aparecen como posibles finalistas a segunda vuelta? Cristian dice 4 de los 7. ¿Ustedes cuántos efectivamente, las encuestas, como no tenemos una encuesta propia, las encuestas que están abiertas muestran que hay por lo menos 2 candidatos que pareciera estar en las últimas semanas más competitivos, que son Gabriel Boric y José Antonio Kast. Pero hay sin duda Jasna Proboste y Sichel, Sebastián Sichel, yo creo que no pueden ser dejados como fuera de la conversación, porque hay mucho voto. Eso por ningún motivo. Hay voto que va a definirse en las últimas probablemente 24 horas. Y si París llega, todo puede pasar. Eso ya un poco mucho. No, puede llegar. No se descarta que llegue antes puede de la llegar elección. a Chile, tú dices, no a la primera vuelta. Sí, me refiero a Chile. Ok. Guillermo Larraín, Jasna Proboste, ¿le alcanza el tiempo? Yo creo que sí, porque efectivamente hay como se acaba de decir acá, hay 4 candidatos que están ahí en la línea de poder pasar a segunda vuelta. Creo que tenemos una candidata que es muy comprometida, que tiene un equipo estupendo, con mucha experiencia, con mucha capacidad de prometer algo que es difícil de prometer, que es cambio, transformación con tranquilidad, con estabilidad. Y eso yo creo que le da un espacio muy grande, porque efectivamente indicaría, ¿no es cierto?, la información disponible, que hay 2 candidatos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, bien a la derecha, y hay un gran campo entre medio que hoy día está un poco huérfano. Entonces, yo creo que la capacidad de Jasna de poder situarse en ese espacio, prometiendo simultáneamente transformación, cambio, pero con tranquilidad, con estabilidad, es algo que creo que le hace efectivamente un espacio posible, y lo vamos a utilizar, sin duda. Ignacio... Perdona, Matías, pero no quiero dejar pasar algo. Yo creo que el concepto extrema derecha y por otro lado una centroizquierda... No, yo no dije extrema derecha, es bien a la extrema, no dije bien extrema a la extrema, bueno, yo creo que el Partido Comunista también es muy cercano a la extrema izquierda, y por otro lado también a mí me gustaría que entonces esa candidata que plantea esto de hacer los cambios en paz, en calma, no siga avanzando con el proyecto de indulto, porque eso no es una muestra ni Vamos de a volver calma, sobre eso, ni de paz. Hay muchísimos temas. Claro, Ignacio, y su candidato en esta perspectiva electoral, dicen 2-4, con mucho respeto dicen que el suyo no estaría en estos finalistas. Su candidato ha hecho 3 elecciones antes con rendimientos de 20, 10 y 5%. ¿Qué se espera para esta elección de Marco Enríquez? Bueno, obviamente la formación, el 4-3 que se ha tratado de instalar permanentemente, no solamente en la discusión dentro de los paneles políticos, sino que también a través de instrumentos que, como bien dice Lucía, son instrumentos de opinión pública más que instrumentos electorales. Nosotros hemos tenido acceso a algunas encuestas y hay algunos datos relevantes. En primer lugar, que somos una candidatura competitiva. En primer lugar, en la región metropolitana hemos tenido acceso a algunos informes que nos plantean superiores a la candidatura de Jasna Proboste, por ejemplo. También hemos tenido acceso a otras informaciones que nos plantean como una candidatura más competitiva que otras en segunda vuelta con José Antonio Kast. Eso también lo saben. ¿Qué fuentes son las que le dan esa información? Han sido instrumentos propios y otros a los que hemos tenido acceso, que nos han compartido gentilmente algunos... Pero estudios privados. Estudios privados, sí. Ahora, deberían publicarse... pero mira, antes de terminar, yo creo que también hay que tener ojo. Quedan las 2 últimas semanas donde todo puede pasar. Nosotros vimos como las encuestas de opinión pública en algún minuto en la primaria daban a Daniel Jadwe como vencedor en esa encuesta, pero finalmente el resultado fue otro y bastante distinto. Entonces, creo que nuevamente recalcar esta intención, esta idea de generar este 4-3 con estos 4 candidatos primero y los otros 3 como vagón de cola, es una idea bastante errónea. Y por último, sabemos nuevamente que las encuestas que se han venido publicando semanalmente
también dañan el diálogo democrático. Lucía, Sí. y luego Guillermo. Yo estoy totalmente de acuerdo que acá estamos jugando con algunos datos que hay en la mesa, muchos de esos, además, cuando uno empieza a mirar ya como un poco más como académico, empieza a mirar las bases de datos, son bastante poco, digamos, ¿Poco sólidas. creíbles? ¿Ah, sí? ¿Cuáles son poco creíbles de la No, hay varias que son poco creíbles, pero no voy a entrar a poner los nombres acá, pero cuando tú miras que Pues los sería niveles bueno de... para que la gente deje de los- leerla o las lea con otros ojos. Ustedes Mira, son los expertos. para hacerte un ejemplo, lo que ha pasado hoy día en la Araucanía, Sí. que ha votado en una encuesta ciudadana abierta online, que vota el 16% del padrón, lo cual es un buen dato, tú no puedes poner como titular el 88% de la región está a favor de la presencia militar, porque eso es un poco Ahora, es mentir con la interesante. estadística. ¿Sabe cómo se compara la votación de hoy en la Araucanía respecto a la última elección de gobernador? Sí, es un poco más, me parece, que la elección de gobernador, 130.000, lo cual podría ser que todo el mundo de la derecha que votó por el gobernador, ¿cierto?, salió a votar por los que sería Y entendible. votó más gente que en la suma de las dos primarias, me está Así diciendo. es. O sea, no es desdeñable la cantidad de gente que no es participó, desdeñable, pero 150.000 personas. lo que hay que tener cuidado es que uno vea una encuesta y por eso es que nosotros, la Esto candidatura es de Gabriel... consulta, no encuesta en todo No, caso. en esa consulta. Lo que te digo es que hay que tener cuidado con los datos. Y nosotros en la candidatura de Gabriel Boric, a pesar de que las encuestas en general nos están dando positivo, decimos hay que seguir peleando hasta el último día y todos y todas tienen que salir a votar. Yo lo primero que quiero decir es que yo respecto a la candidatura de ustedes no tengo nada particular, así no quise desdeñar ni mirar en menos. Yo conozco bien a Marco, así que lo aprecio. No quise decir eso, digo que simplemente hay 4 candidaturas que en lo que muestran la encuesta en forma más o menos consistente están más arriba que la de Marco. La Carolina nos muestra 2, pero 3 puntos, déjame volver a lo siguiente. Yo creo que acá urge, en realidad, regular el tema de la encuesta. Porque es re fácil decir, no, yo tengo una encuesta que dice tal cosa y la verdad es que nadie sabe cuál es la metodología. Hay una asociación, que es la Asociación de Investigaciones de Mercado, la AIM, que tiene una cierta metodología y un cierto control de calidad. Yo creo que hay que trabajar un poquitito más eso porque la verdad es que esto se presta para una manipulación tremenda. Ahora, respecto a la consulta yo tengo hartas críticas, fíjate, porque más allá de toda la empatía que uno puede sentir por la gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, que le han quemado la maquinaria en el campo, para que hablar del tren, ¿no es cierto?, que descarrilaron, más allá de eso, me preocupa que empecemos a utilizar consultas ciudadanas que no cumplan ningún estándar de verdad, de debate previo, de un padrón electoral que esté regulado por quien tiene que regular lo que es el CERVEL, para hacer política pública. Eso es lo que muchos de nosotros, criticamos que hace Venezuela. O sea, estos plebiscitos así, consultas para tomar decisiones. La de hoy, usted no confía en la legitimidad de... Sonó como plebiscito evidente, claro. Pero espera un poco, pero sin el estándar. Sin el estándar. Guillermo, ¿les parece que entremos en el tema? Porque esta semana además se vota en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, la extensión eventual del estado de excepción constitucional. La consulta de hoy, ¿ustedes creen que está manipulada o creen que...? No, yo digo que no cumple. Yo lo primero que decía es que tengo una enorme empatía por lo que está pasando ahí. Creo que la gente lo está pasando muy mal. Lo dijo muy bien recién tu invitado anterior. Lo dicen todas las personas que están ahí. O sea, yo creo que eso no nos tenemos que perder. Pero el problema es que la forma, la oportunidad, la forma como se hizo, el hecho que no se le haya pedido al CERVEL que organizara el evento, que es el Instituto del Estado que está organizado y que fija los estándares adecuados para esta materia. Catherine, que no haya habido un debate acorde con lo que se estaba preguntando, me parece que no cumple los estándares y que por lo tanto hace, si tú quieres, pesar sobre esa consulta. ¿Su candidato va a votar en contra? No, espérate un poco, no. Nos hace pesar a todos una duda sobre las intenciones y por lo tanto le quita legitimidad. Ojo las intenciones, los 32 o 33 comunas de la región que hay de derecha y de izquierda participaron en la convocatoria. No, yo no digo eso, yo digo el debate. Todo esto tiene que estar acompañado de un debate, tiene que haber... Catherine, ese es el pero estándar. Guillermo, déjeme un sí o un no. Yanna Proboste en el Senado va a votar a favor o en contra de extender el estado de excepción. No lo sé, no lo he conversado con ella. ¿Y en campaña que nosotros tenemos una cosa súper clara. Respecto al narcotráfico, respecto de todo lo que tenga que ver con violencia, Yanna Proboste, para responder a tu pregunta, lo que a ella le preocupa es que no se mal utilicen los instrumentos del Estado, como por ejemplo el exceso de la detención preventiva. Acá lo que me preocupa es una consulta de la prisión preventiva. Yo no soy abogado, disculpa. Lo que me preocupa acá es que se esté utilizando un instrumento que está mal diseñado y que no tiene un marco legal que es el que correspondería a esa decisión. Comilla, entre paréntesis, el tema de la prisión preventiva tiene un problema de fondo y que son reformas más estructurales que una
Del un indulto indulto, hablemos después, digamos, para no pero mezclarnos. dejémoslo de lado, ya. Sí. Primero, a mí me parece que todas las consultas ciudadanas son muy importantes. Esta no es la primera vez que los alcaldes generan una consulta ciudadana, lo hicieron en su minuto después del estallido social, ustedes se acordarán, y que tuvo un gran valor para definir políticas públicas. Segundo, a mí me parece que la necesidad por los plazos era evidente que era difícil coordinar con el CERVEL, pero yo quisiera recordar que la primaria o consulta ciudadana que hizo la coalición que usted representa, digamos, sacó menos votos que solo la consulta de la Araucanía. Por lo Este tanto, era un voto yo no electrónico, ¿no es restaría... cierto? Cada uno de su casa. Sí, y voting. ¿Está bien? El otro había que ir a una cierta... Sí. Ok, entonces... Ahora, hay que poner el root y había que ser parte del padrón Está electoral bien, de la pero lo zona. haces desde tu casa, entre el desayuno Sí, está y bien, el almuerzo. pero para aclarar. Ok, pero desde el desayuno, entre tu casa y el almuerzo, con tu root, con mucha significación, hiciste y participaste en una consulta, y yo creo que eso es muy importante en la futura... El punto es el estándar con el que se organiza y el estándar Ya, del pero me debate. parece que está súper claro que las personas entraban con su root, que vivían en el lugar. No, pero el y debate, que además... el debate. Pero ¿qué debate vas a tener hoy día si estás enfrentando un plazo que se termina ahora? Catherine, Qué bueno que se les preguntó a las personas su opinión. Y yo quiero decir que más de un 80% me parece una opinión muy valiosa, si no digo que no. Yo a ver, respecto Cristian de y la Lucía. consulta, me parece que es un elemento más del debate. En ningún caso es vinculante para la decisión que tiene que tomar el Congreso. Y respecto a la preocupación del debate, a mí me encantaría que ojalá estuviéramos toda la semana discutiendo lo que está pasando en la Araucanía, porque no son solo trenes descarrilados, no son solo quema Sí, de claro. algunas maquinarias. Hay gente que ha muerto, asesinada brutalmente en la Araucanía. Hay gente que vive con temor permanente. Hemos visto en los últimos días videos de trabajadores. No son las grandes forestales solamente las afectadas por esto. Trabajadores humildes que le queman su único instrumento al trabajo. Entonces, es fundamental tener ese debate. ¿Y qué pasa esta semana en el Congreso? Mañana se vota una acusación constitucional contra el presidente de la República, ni más ni menos. El miércoles se discute un proyecto de cohecho electoral, que es el cuarto retiro. Y la Araucanía queda tirada para la última de las prioridades. Entonces, de la misma manera en que tú llamas e invitas al debate, ojalá que convenciera a tu candidata, que nos enfocáramos y estuviéramos 3 días discutiendo sobre el sufrimiento que tiene la gente de la Araucanía, que hoy día, al menos para nosotros, es una prioridad fundamental. Y la candidata es Sí, súper empática con ese tema. A ver, Ustedes yo no sé si Gabriel Boric va a poder ir a votar, yo entiendo que no, ¿no es cierto?, por su COVID. Y no se puede votar telemático. No se puede votar telemático. Exactamente, pero si su candidato votara en la extensión del estado de emergencia constitucional, de excepción constitucional, ¿votaría en contra? yo creo que sí, porque nos parece un error continuar con esa política. Y te voy a explicar por qué. Primero quiero decir que los 150.000 personas que votaron probablemente están ejerciendo los pocos espacios que hay para poder decir que están hartos de la violencia, que están hartos de la impunidad, que están hartos que los funcionarios de este y muchos gobiernos vengan a hablar como si fueran opinólogos de la situación. Hay narcotráfico, hay unas zonas tomadas y la verdad es que lo que la gente quiere es un gobierno que actúe contra el crimen organizado, y yo de verdad creo que para eso tenemos un Estado de Derecho, para eso está la Fiscalía y las policías, en las cuales este gobierno y los anteriores han invertido sumas no menores. Entonces, si las cosas no están funcionando, la solución no necesariamente es ir aumentando la presencia militar. ¿Por qué? Yo acá, la segunda parte, la violencia es siempre un hecho relacional. Siempre la violencia crece en una relación entre dos. Todos los problemas en el mundo entero, y salvo que Chile realmente seamos una ultra burbuja, todos los problemas en el mundo entero, cuando actúa una situación de conflictividad social y política, no crimen organizado, social y política, le metes militares, escala la violencia, nunca desescala. Ok, ustedes estarían en contra. Y por ende estaríamos en contra. ¿Se entiende? ¿Ustedes, Ignacio, en qué posición estarían si fuese una candidatura con representación parlamentaria? Sí, mira, volver solamente un poquito atrás respecto al tema de la consulta. Está perfecto, muy bien que se fortalezcan los instrumentos y que vayan en pos de profundizar la democracia. Ahora, solamente algunos elementos de contexto y de sesgo. O sea, estamos en la Araucanía, una de las regiones más pobres del país. Se hace una consulta vía Internet. Sabemos que la tasa de conectividad en la Araucanía, obviamente, es menor que la que podemos tener en la región metropolitana o en otras regiones tal vez más ricas. Entonces, ojo con las distorsiones que se puedan construir a partir de estos instrumentos, ¿ya?
O sea, está muy bien que profundicemos la democracia, ¿Le asignan valor al resultado de la consulta de hoy o no? No, mira, es que nuevamente volvemos al valor de las consultas, de las encuestas, y ojo con los sesgos, porque pasa lo mismo con las encuestas que íbamos conociendo todas las semanas. Encuestas que son paneles online. O sea, nuevamente ahí Lucía tal vez puede profundizar ese argumento. Hay un sesgo evidente en aquellas encuestas que no son presenciales, en aquellas plebiscitos o consultas ciudadanas en las que no se asiste de manera presencial, sobre todo en una de las comunas más pobres del país. Ahora, respecto al estado de excepción en la Araucanía. El estado de excepción en la Araucanía, a nuestro juicio, es hoy día, así como tú dices que el cuarto retiro se está utilizando como un instrumento de cohecho electoral, a ustedes le está beneficiando bastante generar esta discusión en torno al caos o al orden. O sea, nosotros lo venimos pidiendo hace 4 años atrás. Esa discusión que se está planteando entre aquellos que quieren ver todo en caos, ¿no es cierto?, y versus los que quieren el orden, supuestamente, es una falacia argumentativa que hoy día se ocupa también como un instrumento electoral. Entonces, el estado de excepción constitucional no será también parte de esta estrategia electoral en la que el candidato José Antonio Kast evidentemente es beneficiado. Ahora, respecto a cuál es el está bien hecho el punto, Ignacio, disculpa. La militarización están utilizando ustedes no va a ser Ignacio, por favor, es que no podemos monopolizar la conversación porque si no el tiempo es muy limitado. Votar, ¿cómo va a beneficiar? Ustedes están, Cristian, están utilizando, hay una utilización porque sienten que al candidato Kast le ha favorecido el tema del orden o la violencia a su candidato. Hasta donde yo sé, puedo equivocarme, José Antonio Kast no es el candidato al gobierno y no ha hablado con el presidente en los últimos tiempos para pedirle que haga eso. Entonces, totalmente lo descarto. Factor Parisi, quiero cambiar el tema. Factor Parisi, que hoy día llegaba a mediodía, su candidatura decía que querían que llegara como un rockstar, lo invitamos aquí, bueno, no está, quisimos telemáticamente tenerlo ahora desde Estados Unidos, tampoco es posible. ¿Qué es esta candidatura que no pisa Chile a 2 semanas, ni tampoco quiere participar de un foro como este? Es un show basado en algo que todos nosotros nos tenemos que hacer cargo, y es el abandono de la educación cívica en el país. Que la gente sienta y asuma que una persona que está en YouTube hablando de cosas profundamente generalistas, con una campaña que ya ni siquiera yo podría decir que es populismo, sino una campaña un poco dando vueltas sobre lo mismo, lo que hace es genera una sensación de apego. Es muy probable que la gente que vote por Parisi sienta que todos los demás son apitutados, frescos, vagos. Entonces encuentran en Parisi alguien que los representa. ¿No es faltarle el respeto al votante de Parisi decir que es un show? No digo al candidato, a los que están mirando esto y dicen, pero un momento, es mi candidato. Pero el candidato hace un show de su articulación política. ¿Los otros le compran este show? ¿Cómo ve, Cristian? Sí, yo estoy de acuerdo que el candidato puede hacer el show, pero creo que ningunear a los electores que tienen legítimas aprensiones y posiciones respecto de lo que ofrecemos en todas las candidaturas, creo que no es el camino. No, pero no estoy ninguneando a ninguna acaba de decir persona. que la gente poco menos que solo ve YouTube y con eso como que se encanta. El candidato toca ciertas teclas, ciertos problemas que quizás otros candidatos no están tocando. ¿Ustedes comparten cosas con Parisi? Y tiene una plataforma para hacerlo. ¿Cuál es mi crítica al respecto? Y más allá de un candidato en particular, aquí hay un problema institucional. No es posible que haya un candidato que no esté en Chile haciendo campaña. No es posible, y hay una depreciación del sistema electoral, y lo hemos hablado otras veces, respecto de la inscripción de los partidos con firma digital exclusivamente. Porque en un minuto era un parche para la pandemia y luego se volvió algo universal. Yo creo que eso provocó que algunos se aprovecharan del sistema. Yo al menos quiero que ese candidato tiene derecho, porque la ley se lo dice, yo creo que la ley tiene que exigir más requisitos y más procedimientos para que no ocurran estas cosas. Pero de ninguna manera uno puede insultar o ningunear a los electores que apoyan un candidato determinado. ¿Cómo verlo? Un poco más allá de los electores voy a hablar de las mujeres, derechamente. A mí me parece que es una vergüenza que una persona que pretende dirigir el país tenga una deuda de 200 millones de pesos en pensión alimenticia y que por eso no haya vuelto a Chile. Hoy día le está diciendo que hay un PCR que salió indeciso. Yo no conocía ni un caso así, eso que trabajé harto en la pandemia, entonces además me sorprende. Hablé con gente del Ministerio de Salud recién para preguntar si había PCR inconclusos. Probablemente hay un problema indeterminado.
Claro, Bueno. es un problema probablemente de, ¿cómo se llama? De interpretación. No es un tema del PCR. No, es no concluyente y eso puede darse en un PCR. El que tiene ganas de llegar, llega El que y se tiene preocupa ganas de llegar. Y bien. si no, Esa es la verdad. ¿sabes qué? A los 10 minutos te hace otro PCR. Sí, el punto está, y tampoco voy a caer en el tema del PCR en sí mismo. Es evidente que estamos a 2 semanas de una elección y tenemos un candidato presidencial que tiene una orden de arraigo y que por eso no ha pisado Chile. Si está o no vigente ahora y el problema del PCR me da lo mismo, es una vergüenza para nuestro país que un deudor de pensión alimenticia, porque el deber la pensión alimenticia, perdón, lo quiero decir súper cortito, pero es importante. No solamente es terrible para esos hijos y para esa madre que tiene que salir adelante, muchas veces también es el centro que genera la violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene cómo salir de una relación en la que no puede después alimentar ella misma a su propio hijo. Entonces, me parece que aquí hay un problema mucho más de fondo, y es que es impresentable que un candidato presidencial no pague pensión alimenticia y quiera dirigir un país. Ignacio Guillermo. Pero totalmente de acuerdo con lo que plantea Catherine en ese sentido. O sea, es absolutamente incomprensible que el estándar que se ha fijado no permita, o más bien permita que un candidato de la calaña de Franco Parisi sea candidato. Ahora, respecto al tema de su electorado, creo que no hay que desmerecerlo. Entiendo que Luciano quiso decir eso. Pero sí creo que puede generar un efecto interesante esta semana en el electorado de Franco Parisi el hecho de que nuevamente mintió. Si acá lo que estamos frente... ¿En qué mintió? Porque, mira, sabemos, En el domingo él aseguró que llegaría al país, no vino, él ha asegurado que tiene todos los problemas judiciales resueltos, no es así. Entonces, constantemente está generando una expectativa. Nosotros sabemos perfectamente bien que esa generación de expectativa tiene un resultado en algún minuto si se aplica de manera correcta en términos electorales. El problema es que al parecer se metió en un problema. Ahora, para terminar, Franco Parisi no es el único escapista en esta elección, ni en esta semana. El candidato Kast, por ejemplo, esta semana se ausentó, creo que de 5 de los 7 debates en los que estuvimos. Bueno, Gabriel no estuvo por motivos de salud, a pesar de que tengo una duda con el debate del día de ayer, estuvo conectado en un live mientras estaba el debate, fue rara esa situación, pero bueno. El tema es que hoy día esta semana discutimos de regionalización, descentralización, de educación, y no fue solamente Franco Parisi el ausente, sino que también el candidato Kast al parecer se está cuidando y no quiso presentarse a los debates. Guillermo, el tema Parisi, si quiere opinar, y también cuando fue el caso de que se supo del COVID positivo de Gabriel Boric, y ese día en que todavía el paciente Gabriel Boric no tenía el resultado del PCR, su candidata fue bastante frontal y dura con Boric. Y yo entiendo que Boric se sintió ofendido y que su candidata utilizó su condición de salud electoralmente. Así entendí yo de un Twitter de Gabriel Boric. Primero, para el caso de Parisi, creo que estamos todos de acuerdo, sobre todo con lo que dijo Catherine, me parece que es impecable. Y yo creo que respecto al electorado de Franco Parisi, es un tema que hay que tomarlo en serio, porque ellos están efectivamente, como decías tú, están buscando algo que no lo están encontrando en principio en nuestras candidaturas, y entender exactamente lo que está detrás de eso me parece que es súper importante. Creo que eso, entonces, quiero decir que con el mayor respeto, creo que hay que entender y ver cómo uno puede tender puentes hacia ese público, me parece claro. Ahora, en el caso de esto, pasó esta cosa extraña, ¿no es cierto?, de que una persona sintiéndose mal, teniendo síntomas, aún así, y con todo este contexto, porque no es que haya sido una fiebre, no sé, hace 3 años atrás, producto de un resfrío, nada, en el medio de una pandemia, sin embargo, no toma la precaución suficiente para advertir a quienes eventualmente iba a estar con ellos, y eso yo creo que es algo que él va a tener que explicar. ¿Que salió a la calle o fue a un foro o hizo campaña con fiebre? Pero eso un segundito, porque vamos... Eso es lo que está básicamente... Es un dato nuevo, yo no sabía eso. No, ahora eso es parte de Vamos a una pausa. Luciadamente va a responder porque estés interpelado. Toda la verdad. Que se aclare el punto. Porque directamente tiene que aclarar este punto. ¿Gabriel Boric tuvo fiebre cuando fue a hacer entrevistas, hizo campaña, fue a debates? Lo contesta luego su representante aquí. Pausa y volvemos. Quedó la duda, luciadamente. ¿Su candidato salió a hacer campaña con fiebre? No. Eso es parte de las famosas noticias falsas y todo lo que dando vueltas. Ya. Mi candidato apenas, Gabriel Boric, número 1, dicho sea de paso, por si alguien tiene alguna duda,
Abrió la franja, pues, todos pueden, por favor, decir. Aprovechemos las 12 de la noche. Mi candidato apenas empezó a sentirse mal, él y su comando más cercano tomaron todas las medidas, se comunicaron con la Seremi. Una vez que empezó a sentir las evidentes partes de la enfermedad, la falta de gusto, etcétera, ha quedado en cuarentena, dejó de venir a un programa súper importante en este canal. Déjame decir que me consta que nos llamaron a eso a las 8 de la noche, el momento en que dio fiebre Gabriel Boric la primera vez, para comunicarnos esto y que no podían venir al programa que partía 2 horas después. Así que podemos dar fe de eso. En ese marco se pidió que el PCR fuera hecho en la casa, que él guardara cuidado y se ha hecho un listado justamente como la variante, y bueno, la Catherine sabe muy bien esto, como la variante es la Delta, que se esparce mucho más, ha sido un trabajo súper largo para identificar todos los posibles contactos estrechos, que son alrededor de 60 personas que están cuidándose en sus casas. La Lucía no fue contacto estrecho. Yo no era contacto estrecho, por eso estoy acá. Pero en todo caso, una de las cosas que fueron muy importantes, uno, es reconocer que efectivamente estamos en pandemia, que esto continúa, y dos, que a pesar de que no estamos jugando el futuro del país, cuando te toca encerrarte y te toca guardar cuidado, hay que hacerlo. Cristian Valenzuela, los acusaron de escapista. Ustedes se han bajado con José Antonio Kast de varios debates. Otros dicen que les vino como anillo al dedo esta cuarentena. ¿Es cierto que Kast... Nadie sabe para quién trabaja, ¿viste? ¿Es cierto que José Antonio Kast está intentando al menos guardarse y no exponerse mucho de cara a las elecciones? Sí, de escapista nada. Yo recuerdo que al principio de la campaña, cuando marcábamos 4 o 5 puntos en las mismas encuestas que hoy día nos ponen en otra situación, hicimos una invitación abierta a todas las candidaturas, a debatir de... La aceptamos nosotros. Y Marco fue el único que aceptó. Medio ambiente, hablar de sequía, hablar de derechos humanos, hablar de la Araucanía, hablar de inmigración. Y el único que contestó fue Marco. El resto de las candidaturas no contestaron. Y respecto a esta semana, estuvo en el debate de Pymes el martes, estuvo en el debate de Paz Ciudadana el jueves, estuvo en el debate de otro debate que hubo el viernes, si no me equivoco. Y obviamente a estas alturas, cuando quedan 2 semanas, no es posible ir a todos los lugares que siguen sumando invitaciones. O sea, el debate del medio ambiente, a nosotros nos llegó la invitación un viernes anterior y lo rechazamos al tiro. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los otros candidatos en ese minuto, porque ahora todos se tuvieron que guardar, José Antonio estaba en gira. Partía gira a Antofagasta, Calama, luego de estar este fin de semana en la Araucanía, y todo eso lo tuvimos que suspender posteriormente. Online, y es la agenda, es que después se convirtió en online. Inicialmente nosotros íbamos a estar en la gira y no podíamos estar en el debate. Pero yo no voy a entrar en el debate pequeño al que nos quiere llevar, sino que simplemente es parte de la dinámica de la elección. Cuando quedan 2 semanas, nosotros seguimos presentándonos en los debates que podemos, y también nosotros tenemos una tarea fundamental, y eso al menos lo que hizo el viernes durante 4 horas, es apoyar a los candidatos al Parlamento. Porque a nosotros no solo nos interesa pasar a segunda vuelta. ¿Los de Republicano o los de Chile Vamos? A los de Republicano. Perdón, Chile ¿Sí? Podemos... ¿Cómo es Chile? Le cambiaron el nombre. Chile Podemos Más. Chile Podemos Más. Yo he visto a varios de sus candidatos que están apoyando al candidato de allá que al candidato de acá. Yo creo que es súper bueno que José Antonio Kast se pronunciara en ese sentido y dijera quiénes son sus candidatos. Yo en esa materia, los candidatos de José Antonio Kast, sin lugar a dudas, son los candidatos del Frente Social Cristiano. Llevamos candidatos a diputados en casi todos los distritos del país y solo senadores en la región metropolitana y en la región de Biobío. Pero más allá de que queremos que le vaya muy bien a nuestros candidatos, creemos que también al sector le tiene que ir bien. Entonces, si legítimamente hay electores que hoy día están apoyando a José Antonio Kast, pero quieren votar por candidatos de Chile Podemos Más, nosotros creemos que eso es positivo, no es negativo, no lo ahuyentamos. ¿A usted no les molestó criticamos. la foto de Ena von Baer con Kast, por ejemplo? Que la hizo la campaña de Ena von Baer, no la de Kast. Cada candidato al ustedes? Parlamento... No, nosotros no hacemos eso. Cada candidato al Parlamento tiene derecho a elegir en el minuto... O sea, perdón, hay una obligación respecto a las primarias que yo creo que hay que respetar. Pero hay candidatos que han decidido no respetarla y nosotros validamos eso, pero no hay una coordinación ni un contacto con eso. Yo creo que más que respetar la decisión de la primaria, que bueno, yo creo que es un desde, pero a mí me pasa que ustedes tienen sus candidatos propios, el Frente Social Cristiano, que son personas que se inscribieron, han trabajado en conjunto, que son parte de son una coalición en sí misma, entonces debe ser complejo para José Antonio el tener que decidir o que otros candidatos de otra coalición se pongan la foto con él, no sé, te pregunto. Más que complejo, Caterina. O para los propios candidatos. Yo creo que el objetivo objetivo es que al sector le vaya bien.
Nosotros tenemos nuestros candidatos y lo estamos apoyando con mucha fuerza. Y si además hay candidatos de Chile Podemos Más que van a ser elegidos por otra persona, eso es bueno para el sector, independiente que pase José Antonio a la segunda vuelta o Sebastián. Porque si Sebastián pasa a la segunda vuelta y eventualmente gana la presidencia, va a necesitar un parlamento compuesto por Chile Podemos Más y eventualmente con el apoyo de los republicanos que salgan elegidos. Una cosita, ¿la foto con Ena Fumbae, por ejemplo, es Photoshop, como suele ser en todas las campañas, o fue una foto que estuvieron juntos? No, es Photoshop. Es Photoshop. Ahora, es complejo para José Antonio Kast, pero también es complejo para Sebastián Sichel que los parlamentarios de su coalición se quieran sacar fotos con el candidato de otra lista. O que hagan Photoshop con otro candidato, sí. Ahora, ¿ustedes no hacen foto con Photoshop? No, nosotros hicimos un montón de procesos de fotos. ¿No hay ninguna con Photoshop de ustedes? ¿Todas las de Sichel? No, puede ser que alguno haya querido hacer un Photoshop, pero con fotos que incluso les mandábamos nosotros para que pudieran hacer la foto. O sea, en todo... ¿Es complejo que se le bajen los senadores y se vayan a otra candidatura o no? ¿Por qué? O sea, ¿Cómo lo lee a mí usted? lo que me parece más complejo de esto es que cuando se habla de sector, esa decisión de sector se considera antes, ¿no? Cuando se inscribe en las listas parlamentarias, porque tú hoy día tienes dos grupos parlamentarios compitiendo y que se quitan votos entre sí. Entonces van a haber muchos No necesariamente, Katy, a veces no se quitan votos y se complementan. Bueno, cuéntame tú los casos complementos. Yo te puedo contar todos los casos que para nosotros hemos ido levantando y que van a terminar significando menos diputados en la Cámara de Diputados por tener competencia dentro del sector. Entonces, Porque fueron separados, pero Sichel tampoco quiere ir juntos. No se sentía muy cómodo con la lista fue el que republicana. cerró la puerta del principio, dijo que no tenía que haber... Es que porque cuando uno dice nosotros tenemos una primaria y parte haciendo una primaria presidencial, esa es la que guía y la que define la coalición. Y nosotros somos una coalición de centro, centro-derecha y de independientes. Y esa coalición se enfrentó en una primaria que además a la academia nunca la chuntó, digamos, y que ganó ampliamente Sebastián. No quedan tanto rato. También igual que como Lucía pasó a decir, que es el número 4. No queda mucho tiempo, no puedo perder la oportunidad de tener aquí a Guillermo Larraín, economista, ha sido superintendente, prestigioso economista, columnista, profesor universitario. ¿Su candidata está por cuarto retiro? ¿Y usted no? ¿No lo escucha su candidata? No, mira, acá ¿Se vota esta semana? Hay un debate, ¿no es cierto?, que ha sido público. Ella misma lo ha dicho. Ella ha dicho que ella está a favor del cuarto retiro y ha dicho que ha tenido conversaciones, ¿no es cierto?, con la persona que lo asesora. Mencionó a Ricardo confunde a su Fernández, a Roberto electorado Sales. que su economista principal diga que no cuarto retiro y ella sí? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es, en la asesoría que le damos, es acotar al máximo los impactos negativos que puede tener esto, que lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto en varias partes. Entonces, la discusión que lleva la última semana es acotar al máximo los retiros, porque en lo que hay, y que me imagino que todos lo están viendo cuando se desplazan por el país... ¿Es responsable votar el proyecto, por ejemplo, con rentas vitalicias? ¿Es responsable? No, lo de rentas vitalicias, eso convengamos que es una aberración. ¿Y si Yanna Proboste lo vota a favor? No, ella no lo vota a favor de los rentas vitalicias, eso es seguro, O sea, eso va a haber un como tal, cambio. Perdón, un ejemplo interesante. ¿El proyecto, como viene de la Cámara de Diputados, Yanna Proboste lo va a votar en contra? No, lo que estoy diciendo es que con la parte de rentas vitalicias... También, No, que ahora se vota en general. Se vota en general, pero es también el momento para empezar con las indicaciones. Empezar las Y indicaciones. ahí, Entonces, el proyecto de renta, la parte de rentas vitalicias, eso es expropiación, eso no corresponde, eso no va a ser, ¿ya? La parte del cuarto retiro, la misma lógica de las anteriores, que evidentemente hemos dicho todos que es una mala política pública, y el problema es que hay un equilibrio político que desgraciadamente está a favor de eso. Entonces lo que estamos tratando de hacer con ella es justamente generar las condiciones para que este sea el último. ¿Por qué ahora el último? Porque cualquiera de los 4 candidatos o 5 candidatos que pudiera pasar a segunda vuelta va a querer hacer una reforma previsional. La tenemos nosotros en nuestra plataforma, la tiene Gabriel Boric, la tienen ustedes dos, y a nadie le conviene que siga saliendo plata de los fondos de pensiones. Sí, con respecto al tema de fondo, que es la reforma previsional, no todos tenemos la misma propuesta. De hecho, son distintas propuestas. El candidato Kast, por ejemplo, que mencionaba a José Piñera como un posible, digamos, José Piñera. Hace 4 años atrás para la está bien, pero y le preguntaron de nuevo, dijo que no lo estaba pensando. Ahora ya no. Bueno, me alegro que ahora ya no, porque 4 años, efectivamente este es un sistema y es que tiene que cambiarse. Yo estoy totalmente de acuerdo que
El cuarto retiro tiene que tener lo que Gabriel Boric dijo desde el comienzo, tiene que tener una nueva forma para que se paguen impuestos, por ejemplo, y entrar en el pero no le fue bien en la que iba a rechazar no y le que fue, muy mal. No le fue bien en la Cámara con sus socios, ¿no? No le fue bien con la Cámara. Ahora vamos a entrar en este nuevo proceso donde va a haber espacio para nuevas indicaciones y todo debería de llevar a que estas nuevas indicaciones vayan, lo acaba de decir no solamente los candidatos nuestros, lo acaba de decir el senador Osandón, que va a votar a favor del cuarto retiro, lo acaba de decir el candidato senador Osandón, pero que va a poner indicaciones después. Entonces, tenemos que entender que acá el problema de fondo es que el sistema de pensiones, como está, no da más. Y ahí es donde deberíamos de estar discutiendo más allá de las pequeñeces ahora. Muy breve, ¿usted comparte con lo que dice Guillermo, que es y su candidatura, que es una aberración votar, por ejemplo, rentas vitalicias? Yo creo que ahí hay que pensar una indicación para sacarlo probablemente. Eso es perfecto. Cristian. Sí, yo, a ver... los dos candidatos en su minuto dijeron que mientras hubiera IFE no iban a votar a favor de un cuarto retiro. Entonces cuando dicen, ahora sí que el último, yo lamentablemente no les creo. Segundo, me gustaría preguntarle a Guillermo, porque ni soy economista ni fui superintendente, pero independiente de las críticas que puede tener el sistema, de la necesidad de hacerle cambio al sistema previsional, ¿tú consideras que el sistema AFP ha sido una aberración para Chile, que no ha contribuido, quizás ha sido insuficiente, pero ha logrado capitalizar, ha logrado darle pensiones a muchas personas, ha logrado dar rentabilidad? Me gustaría esa mirada. Y lo segundo, que si le quitamos la renta vitalicia, si le quitamos los impuestos y le ponemos esa cuota de impuestos para que paguen, ¿tú igual crees que es un proyecto razonable respecto de la gran preocupación? Porque de las pensiones estamos todos preocupados, pero el problema hoy día es la inflación. Ya. Guillermo Luego Ignacio. Yo creo que el grave error que tiene el sistema FP está implícito en tu pregunta, porque tú estás confundiendo sistema FP con sistema previsional. Y entonces el problema es que ningún sistema previsional del mundo se sostiene solo en capitalización individual. Ese es todo el tema. Entonces, en tu pregunta está la respuesta. Y se ha ido arreglando en el tiempo. Y vamos a seguirlo arreglando, si esto siempre hay que hacerlo así. Pero desgraciadamente lo que hay que hacer es incorporar... ¿Estás de acuerdo con tu candidata en no más AFP? Yo creo que hace mucho tiempo que muchos venimos diciendo que a las AFP hay que hacerle una separación de funciones. Esa separación de funciones quiere decir que hay que distinguir lo que es la asesoría a la persona en sus necesidades previsionales, lo que es el registro, que complica mucho los temas de competencia porque hay mucha economía de escala, de lo que es la gestión financiera. Que ahí yo estoy de acuerdo, la gestión financiera de la AFP ha sido buena. ¿Y la gestión financiera la va a hacer mejor el Estado? Eso no hace un ¿El Estado va a hacer mejor gestión financiera? El gran problema que tiene el sistema FP es que le transfirió a la ciudadanía riesgos que la ciudadanía no puede manejar. Longevidad, riesgo financiero, lo estamos viendo ahora con el Fondo E. Entonces, evidentemente que el sistema FP, si tú lo identificas con el sistema previsional, es un error conceptual. ¿Te matriculas en el no más FP? No, no más FP como se planteó en su minuto, no. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer es separar las funciones, dejar que las inversiones se manejen profesionalmente por gente que sabe hacerlo y otorgarle al Estado un rol fundamental en otorgar pensión básica universal, que es lo que plantea Ignacio y Catherine, porque hemos hablado todo, disculpen. Nosotros estamos por no más AFP porque estamos proponiendo un sistema totalmente distinto. Ahora, Ignacio, ustedes votarían, si fueran parlamentarios, ¿votarían como viene, con rentas vitalicias, con todo, o creen que hay que hacer matices? No, mira, evidentemente hay una discusión que hay que dar. Nosotros no estamos en el Congreso representados, evidentemente. Nosotros hemos dicho desde un primer minuto que estamos a favor del cuarto retiro, y hoy día hay una situación económica que evidentemente está complejizada. ¿Y si hubiera un quinto, también estarían a favor? No, pues que mira, no entremos en ese juego de esa... Es que no es un juego, una realidad. Mira, no está aprobado el cuarto retiro. Todavía sabemos que hay algunos indecisos, hay algunos que se han dado varias vueltas de carnero. Por tanto, creo que no es correcto entrar en la discusión del quinto, el sexto, el séptimo retiro, que es un poco también el pavor que se va construyendo en términos comunicacionales. ¿Les parece adecuado o aberrante votar, por ejemplo, adelantos de rentas vitalicias? No, mira. Antes de caer en la discusión del cuarto retiro, que para nosotros está totalmente resuelta, acá hay una discusión que esta noche al menos ha quedado bastante al margen, que tiene que ver con la Convención Constitucional y la nueva Constitución. O sea, nosotros estamos hablando de cuáles son las posturas respecto a cada una de las candidaturas en términos de reforma a las pensiones. Pero no hemos hablado respecto a la posibilidad de que un plumazo, todo lo que nosotros digamos acá, va a valer cero en el caso de que la Convención Constitucional y la nueva Constitución establezca A, B o C como modelo previsional. Entonces, en ese sentido,
hay que también tener cierto resguardo respecto a la discusión que se está dando en la convención, que por lo dicho sea de paso, nosotros y desde esta candidatura hemos defendido siempre. Guillermo, ¿querías acotar algo? No, que tiene razón. Hay una convención que va a tomar decisiones. Pero lo que no se puede hacer es esperar a que termine la convención dentro de un año más para poner, por ejemplo, una pensión básica universal que debiera implementarse desde ya. Ahora sí. Así es. Ahora sí. O agotar todos los fondos antes de que termine la convención su yo proceso. solamente decir un poco... Es difícil creer, digamos, que no vaya a haber quinto, sexto, séptimo, porque el primero era único y de ahí hemos seguido en adelante. Sin embargo, yo te quería preguntar honestamente, Guillermo, yo vi al... ¿La pregunta honesta o la respuesta honesta? No, las dos. Espero una respuesta La respuesta va a ser honesta. Mira, una pregunta humana, imagínate. No, yo me acuerdo haber visto al vocero de Yasna Proboste, el señor Mena, decir categóricamente que ella no iba a aprobar el cuarto retiro y lo aprobó, digamos. Entonces, ¿no te complica a ti que ella después cambie su votación, dado que esto claramente ha estado siempre muy manejado, muy afectado por la presión ciudadana? Entonces, ¿no te complica a ti como economista, con tu visión y considerando que es una aberración lo del adelanto de las rentas vitalicias, que eso vaya a cambiar de opinión? Pero que convengamos que son dos cosas distintas. Lo de la renta vitalicia es no, pero tu opinión humana, por eso honesta y humana. No, es totalmente honesta y humana. Lo de las rentas vitalicias es una expropiación encubierta que no debe tener lugar. ¿Ya? Okay. Entonces son dos problemas distintos. El cuarto retiro es distinto de este segundo adelanto, mal llamado adelanto, y por lo tanto hay que separarlo. En lo que es cuarto retiro, efectivamente lo que ocurre es que hay mucha gente, y tú lo reflejas muy bien, que está a favor del cuarto retiro por distintas razones. O porque quieren sacar toda la plata, como dijo tu candidato, que se la lleven toda, o porque tienen necesidades reales. Nosotros lo que creemos es que ese equilibrio político hay que modificarlo. ¿Cómo se modifica? Con la futura presidenta de Chile que diga, yo necesito esta plata dentro del sistema porque es lo que me va a permitir hacer una buena reforma previsional. Eso no ocurrió en todos los retiros previos porque Yasna Proboste es candidata desde hace 3 meses atrás. Un dato. Hay mucha gente que sacó el primer y el segundo retiro para poder pagar el pie de una casa y que hoy día por el aumento del crédito hipotecario no puede acceder a esa casa. Pausa. Ahora sí, era un dato nada más. Dio 2 datos. Pausa y volvemos en Estado Nacional. Han pasado 4 minutos ya, estamos en el lunes, entonces es hora de despedir porque este programa es el domingo y sería estafar a nuestros invitados. Los invitamos para el domingo y el lunes, por lo tanto, Guillermo Larraín, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mateo, por la invitación, un gusto. Catherine, muy buenas noches, gracias también por estar aquí. Matías. Lucía, lo mismo, gracias. Cristian. Espero que se rechace la acusación constitucional mañana. Pero sería estamos un despidiendo, no podemos pasar mensajes. Muy buenas Cristian, noches, por favor. Ignacio, buenas noches. La Constitución, gracias por estar aquí. Ve, da mal ejemplo y el otro invitado también da mensajes. A todos y a ustedes que tengan una muy buena semana. El próximo domingo nos reencontraremos, si Dios quiere, pero ya será el último domingo antes de la elección. Buenas noches, gracias por venir.